La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que soñé, yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. Hoy quiero hablarles acerca de la rebeldía. Vamos a ver hasta dónde nos alcanza el tiempo para exponer este interesante tema. Se llama el principio espiritual de la rebeldía. Si usted está tomando nota, así se llama el principio espiritual de la rebeldía. Quiero que usted me acompañe, por favor, a 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. Recuerde que lo que le vamos a hablar aquí es palabra de Dios. Esto es lo que sustenta la Biblia y este es mi manual de vida. Lo que dice la Escritura es mi manual de vida. Dice la palabra del Señor en 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Se lo va a leer en otra versión, Nueva Biblia al Día. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. La Nueva Traducción Viviente dice, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a los ídolos. Y la PDT, Palabra de Dios para Todos, dice, negarse a obedecerlo es tan malo como la brujería. Ser tercos y hacer la voluntad propia es pecado de adorar ídolos. Ahora, le voy a contar qué es rebelión. La palabra rebelión significa obstinación, terquedad, arrogancia, voluntad propia. La rebelión se compara en la Biblia con el pecado de la adivinación. Hoy quiero hablarle acerca de eso. ¿Sabe? La palabra rebelión viene del latín rebelio y que significa oponer resistencia, sublevarse, faltar a la obediencia debida y es un rechazo a la autoridad. ¿Qué significa rebelión? Oponer resistencia, sublevarse, faltar a la obediencia debida y es un rechazo a la autoridad. ¿Sabe que una persona rebelde, vamos a ir conociendo qué tan rebeldes somos? Una persona rebelde es una persona que le gusta desafiar a todo lo que sea sobre su vida una autoridad. Le gusta romper las reglas, le gusta oponer resistencia y le gusta justificar estos hechos en el error de una autoridad. O sea, esa persona rebelde siempre mirará el error en la autoridad para justificar su rebeldía. Le voy a poner un ejemplo. Los papás nos equivocamos y somos seres humanos que tenemos muchos errores. Pero cuando hay un hijo rebelde, el hijo rebelde se justifica en el hecho que su papá tiene muchos errores para no obedecer. O sea que la característica de un rebelde es mirar el error en la autoridad para ampararse y justificar su rebeldía. De todas maneras, aunque tu papá se equivoque o tu mamá se equivoque, siguen siendo ¿qué? Una autoridad. Hay gente que mira al gobierno y mira los errores del gobierno. Sí, yo no voy a defender el gobierno. Obviamente, el gobierno tiene muchísimos errores que no voy a entrar a discutir en esta hora. Pero hay personas que miran el error en el gobierno y se justifican en esto para no, por ejemplo, no pagar impuestos, porque considera que el gobierno malgasta los recursos, se justifica para no pagar diciendo el gobierno no necesita y se justifica para de todas maneras robar. ¿Sabe? Quiero decirle algo. La rebeldía
va a traer consecuencias negativas sobre aquellos que lo practican. El pecado de la rebeldía es un pecado demasiado grave. Yo quisiera que usted me entienda en esta hora y le pido al Señor que usted sea una persona que, si ha sufrido de rebeldía, aprenda a vivir bajo obediencia. Vivimos en una sociedad altamente rebelde. Los padres se enfrentan a hijos que no quieren obedecer. Nos enfrentamos a la rebeldía ante las autoridades. La gente no le gusta acatar las normas de tránsito, por ejemplo. Los alumnos se enfrentan a los profesores, que es una autoridad también. ¿Sabe? La gente también se enfrenta contra la policía. De hecho, lamentablemente hace unos días, como ya lo dije previamente, falleció este joven Dylan. Claro que sí, no estuvo bien. Pero por el otro lado también hay casi 400 policías heridos. Vi el testimonio ayer de uno que perdió su ojo izquierdo, por ejemplo. Ayer le cayó una papa bomba a uno en la cabeza, por ejemplo. Esto no está bien. No está bien ni de parte ni de un bando ni de parte de otro. Eso es lo que fomenta la rebeldía. Esto es lo que fomenta la anarquía y el caos. Le cuento que en Estados Unidos, por ejemplo, si una persona se enfrenta a un policía de manera violenta, puede morir. Este es uno de los países del mundo donde nosotros vemos que a la autoridad lo cogen a piedra, le dan patadas, le dan puños. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que rebelde. Tipos de rebeldía. Por ejemplo, está el rebelde caprichoso. Es el que dice, yo hago lo que quiera y no me importa lo que los demás piensen. Eso es lo que yo quiero hacer. Ese es el caprichoso. El endurecido es el que dice, no me importa quién lastime. Ese es el rebelde endurecido, no le importan las consecuencias. El despectivo es el que dice, odio a los que se atraviesan en mi camino y lo voy a llevar por delante. El temerario, el rebelde temerario es el que no piensa en las consecuencias y actúa de forma irracional. ¿Sabe? Ahora le voy a decir una cosa. Todo lo que usted haga va a traer una consecuencia y yo quiero evitarle dolor. La palabra nos quiere evitar dolor y sufrimiento. ¿Sabe? El rebelde temerario es la persona que es capaz de hacer en ocasiones lo que sea, poniendo en riesgo su propia integridad física, pero también poniendo en riesgo la integridad de los demás. ¿Sabe? El testimonio del policía que perdió su ojo izquierdo, él decía que cuando la piedra traspasó el protector de su casco y se incrustó en su ojo, aquellos que habían arrojado la piedra, dice él, lo dijo textualmente, dijo, era como cuando una persona está en un estadio y su equipo hace un gol y lo celebran. Ellos celebraron esto. Esto es gravísimo. ¿Sabe por qué? Porque eso trae consecuencias sobre aquellos que arrojaron esa piedra, de aquella forma que le causan un mal a un hombre que está diciendo, yo los perdono, no tengo rencor, pero de todas maneras, el resto de su vida, un policía de 27 años va a tener que vivir sin un ojo. ¿Sabe? Ese no es el camino. Yo le quiero decir, ese no es el camino para lograr una reforma social en nuestro país. No es el camino. Si usted quiere salir a marchar, hágalo. Pero no destruya, no vandalice, no le haga daño a otro ser humano que es semejante a ti, fue hecho por el mismo Dios, es una criatura como tú mismo. Ahora, ¿sabe? El que incita a la rebeldía obviamente es Satanás. Y Satanás quiere que la gente sea rebelde. Recuerde que el rebelde siempre tiene argumentos para justificar esa rebelión. Recuerde que el rebelde siempre está mirando la falta en la autoridad. Escúcheme, nosotros no fuimos llamados a cuestionar nuestra autoridad. Fuimos llamados como creyentes a orar por esa autoridad, a pedirle a Dios que tenga misericordia de esa autoridad y será Dios quien juzgue nuestras autoridades. ¿Sabe cómo sería una vida sin autoridad? Sería una vida de anarquía, de caos, sin policía, sin ejército, sin semáforos, sin leyes, sin normas, sin reglas. Sería algo exageradamente caótico. Yo no quiero eso. Yo quiero una sociedad con una democracia, quiero una sociedad con unas normas, con unas leyes, con un orden. Cuando se va la energía y los semáforos se apagan, simplemente vemos como los vehículos quedan atrapados en grandes trancones y la ciudad se congestiona y hay un caos vehicular. Solo con un semáforo que representa ¿qué? La autoridad. Recuerde que el primer ser que se rebeló se llama Luzbel, Lucifer, Satanás. Ese se rebeló contra Dios y yo quiero hacerle esta pregunta. ¿Qué de malo tenía Dios para que Lucifer se rebelara? ¿Qué malo había hecho Dios hasta ese momento? Nada y absolutamente nada.
Pero el rebelde buscará razones para enfrentar ¿a quién? A la autoridad. Quiero decirle algo más acerca de la rebelión. Los rebeldes se atraen. Escúcheme. El rebelde tiene un principio espiritual en él de rebelión y atraerá a otros rebeldes. De hecho, en la Biblia hay varios ejemplos de rebelión. Por ejemplo, la rebelión de Coré, donde se reunió muchísima gente a enfrentarse a la autoridad que era en ese momento Moisés. Pero también nos habla de la Torre de Babel. Comenzaron a edificar una torre y esta gente no iba a parar. Esta gente quería hacer una torre que llegara hasta el cielo, desafiando a Dios. Rebeldes que se juntan ¿con qué? Con más rebeldes. ¿Cómo saber si yo soy rebelde? Ejemplo, primera cosa, uso palabras rebeldes. Por ejemplo, gente que a toda hora está diciendo no comparto, no me parece, no estoy de acuerdo, no lo haré por nada del mundo. Ahora escúcheme por favor. ¿Yo tengo derecho a estar incómodo con algo? Claro. ¿Tengo derecho a pensar diferente a los demás? Claro. Claro, vivimos en una sociedad libre. ¿Tengo derecho a expresar mi inconformidad con algo que no comparto? Claro que sí, eso no me hace un rebelde. Pero el rebelde es la persona que todo el tiempo está en contra de todo lo que simboliza una autoridad. Tiene problemas, el rebelde no solo tiene problemas con el presidente, no solo tiene problemas con los profesores en la universidad, tiene problemas también con sus padres. Con todo lo que sea una autoridad, el rebelde tendrá un problema. ¿Sabe? El rebelde es una persona que argumenta constantemente. ¿Qué argumenta un rebelde? Que la autoridad es corrupta, que la ley es para los de Ruana, que el profesor me la tiene montada. O sea, el rebelde siempre buscará una argumentación para justificar esa rebeldía. El rebelde también es una persona que opina todo el tiempo. El hombre rebelde pronto proferirá palabras rebeldes porque la Biblia dice que la abundancia del corazón habla la boca. Entonces el rebelde todo el tiempo está diciendo cosas en contra de la autoridad. ¿Sabe? Le quiero decir esto. La autoridad la puso Dios. Y la rebelión no es un principio espiritual que nos haga bien a nosotros. No es un buen principio. Yo no le estoy diciendo a usted que usted sea una persona que no piense, que no razone, que no cuestione. Claro que sí. De hecho, permítame decirle que aún la autoridad, lo que son nuestras autoridades, tienen un límite. ¿Hasta dónde yo debo obedecer una autoridad? Es una muy buena pregunta. ¿Hasta dónde yo obedezco una autoridad? Hasta donde esa autoridad esté alineada con la palabra de Dios. Escúcheme lo que le voy a decir. Mi papá y mi mamá son una autoridad para mí. Y puede que ellos a mí me digan algo incorrecto, usando un ejemplo que no ha sido así. Pero si a ti tu papá te incita a robar, eso no está conforme a la Biblia y tú no tienes por qué sujetarte a eso. Tú te vas a sujetar como creyente a aquello que está conforme a ¿qué? A la palabra del Señor. Ayer alguien me decía, entonces si el presidente nos manda que nos tiremos por un barranco, ¿lo vamos a hacer? No, porque eso no está conforme a la palabra del Señor. Yo me debo sujetar a mi autoridad hasta donde mi autoridad me esté dando una orden que esté conforme a ¿qué? A una autoridad superior, a la autoridad de Dios, ¿a través de qué? De su palabra. Entonces escúcheme con mucha atención esto. En la Biblia encontramos casos de personas que no obedecieron una autoridad porque lo que la autoridad le estaba pidiendo no era conforme a la palabra. Escúcheme por favor. El rey Herodes, cuando se enteró que el niño Jesús había nacido, le dijo a los magos, vayan y averigüen el lugar de su nacimiento y me vienen y me lo cuentan. Era el rey de una nación llamada Palestina. Era Herodes el Grande. Era un rey malo. Así que los magos van y él les dice, vayan porque yo quiero ir y adorarlo. No, él no quería adorar. Él quería matar al niño Jesús. Así que ellos van, encuentran el lugar donde nace el niño y ellos son avisados por Dios y Dios les dice, vayan por otro camino y no vayan donde Herodes a decirle dónde está el niño. No obedecieron esa autoridad porque este rey estaba incitando a la muerte de un justo. No lo obedecieron. ¿Sabe algo? Hay gente que en este momento está bajo una mala autoridad. Si tu esposo o tu esposa te pide que hagas algo que no está conforme a la palabra, no eres rebelde si tú no lo obedeces. Pero en cuanto sea una norma, en cuanto sea una ley, en cuanto sea justo, nosotros tenemos que acatar esa norma. Tenemos que hacerlo porque es un principio ¿de qué? De autoridad.
Entonces Herodes, al verse burlado, ¿qué hizo? Mandó a matar a todos los niños por debajo de 4 años, a todos los mandó a matar. Un rey malvado que quería imponer una norma. Cuando Moisés fue a nacer, Faraón había dicho que todo niño varón tenía que morir, pero las parteras hebreas no hicieron caso a la orden de Faraón. ¿Por qué? Porque esta orden estaba en contra ¿de qué? De la vida. Entonces, todo lo que sea conforme a la palabra, yo tengo que obedecerlo. Pero al rebelde no le gusta obedecer y el rebelde siempre se va a amparar y se va a justificar en los errores que sí tiene la autoridad para avalar lo que él quiere hacer. ¿Sabe? El rebelde siempre buscará los defectos. Yo quiero hablarles de un gran personaje para mi vida, que es el Señor Jesucristo. Pero para hablarle del Señor Jesucristo, yo quiero que usted me acompañe a Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido ¿qué? Establecidas. ¿Qué dice lo primero de este versículo? Sométase. ¿Qué es someterse? La obediencia es externa, el sometimiento es interno. Entonces, a ti una autoridad te dice: Julano, por favor toma esa caja y llévala al segundo piso. Tú tomas la caja, la llevas, pero en tu mente dices: ¿por qué no la lleva él? Simplemente obedeciste, no te sometiste. Pero la Biblia dice: sométase toda persona. O sea, aquí no está diciendo algunos. Toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ay, pastor, y entonces los dictadores y la gente mala, mire, incluso esa gente nosotros no debemos cuestionar eso. ¿Sabe por qué? Porque el único que puede cuestionar eso es uno que esté por encima de ellos. Ni siquiera un presidente puede cuestionar a otro presidente porque son pares, están iguales, sino que hay uno por encima que es el que quita, el que pone reyes, y es el Dios de los cielos. Ahora, ¿significa que la autoridad se quedará impune, se quedará sin dar cuentas, se quedará inocente aunque haga errores y cometa faltas? No, en absoluto. Recuerda el tema de la espada de Damocles. Damocles era un tipo que quería ser rey, así que un día el rey le dijo: venga, siéntese en mi silla. Y cuando Damocles estaba disfrutando de los privilegios de ser rey, vio sobre su cabeza una espada que pendía de un hilo de crin de caballo, y que en cualquier momento el hilo se podía caer y traspasar a Damocles. Así que el rey le dijo a Damocles: mira, servir y ser rey no solo es privilegios, sino que también tiene una alta responsabilidad sobre tu cabeza. Así que los que son puestos en eminencia tendrán sí o sí que darle cuentas ¿a quién? A Dios de sus actos. Tendrán que darle cuenta a Dios de cada una de sus acciones, de sus decisiones y de todo lo que hayan hecho durante su mandato. Y esto se traslada a todas las esferas, desde el presidente hasta el papá de la casa, que es la cabeza del hogar, que es la cabeza de su esposa y de sus hijos, y que tendrá que darle cuentas a Dios. Cuando Adán y Eva pecan, la primera que peca es Eva, y Eva hace pecar a Adán. Sin embargo, Dios, en un orden de autoridad, llama a cuentas a Adán, no a Eva. Entonces, al presidente, a los gobernantes, a los alcaldes, ¿qué tenemos que hacer por ellos? Orar. Sin embargo, aunque ellos se equivoquen, Dios es el único que podrá juzgar este asunto. Ahora, en ese pasaje Romanos dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Sabe qué ocurre? Yo puedo estar en desacuerdo y eso no tiene nada que ver con rebeldía. Pero si yo ya incito a la violencia, yo ya incito al caos, yo ya incito a la rebeldía, me enfrento a la autoridad, escúcheme, la Biblia dice que eso acarrea condenación. No lo haga. ¿Sabe que la Biblia dice que la rebelión es comparada con la brujería? Y sabe, le voy a contar algo acerca de la brujería. La brujería o la hechicería o la adivinación es un grupo de creencias, conocimientos y actividades atribuidas a ciertas personas llamados brujos o brujas. Aunque hablamos de brujos, es más frecuente hablar de brujas.
¿Sabe? La hechicería es tan antigua que en realidad toda cultura puede encontrarse esta práctica de magia, de hechicería, de maleficios. Y le cuento que estas prácticas buscan con una intención clara hacer daño a otros por medio de invocaciones, de poderes, de misterios y de demonios. ¿Sabe? Normalmente las brujas hacen un pacto con Satanás, renuncian a su fe, rinden culto al diablo y su fuente de poder viene de la adoración personal y voluntaria al demonio por parte de esa bruja o de ese brujo. Una reunión de brujas se conoce como un aquelarre cuando se reúnen varias brujas. La brujería utiliza hierbas, ungüentos, alucinógenos para producir sugestión en sus víctimas. La hechicería usa materiales empíricos. Las brujas desarrollan una actividad en un ámbito predominante espiritual. Las hechiceras son gente que están más en la ciudad, en las urbes. Pero todo esto de la brujería y todo esto que compara la Biblia rebelde es esa tendencia a hacer mi voluntad sin Dios. La brujería tiene esa característica. Si Dios no me lo da, lo consigo como sea, doblego lo que sea, influencio lo que sea, amarro lo que sea. Esa es la brujería, y la Biblia compara al rebelde con el brujo, con el adivino, con el hechicero, con el encantador. Yo le quiero decir hoy, para tu vida es mejor obedecer. ¿Sabe? Dios respalda a la gente que se somete a las autoridades. Dios la respalda. Dios respalda a la gente que maneja su vida con un principio de orden. Dios respalda eso. Y le quiero hablar del Señor Jesucristo, algo maravilloso de Él. ¿Sabe? El Señor Jesús en cierta ocasión se vio enfrentado a pagar unos tributos y unos impuestos. Yo quiero por favor que usted me acompañe a Mateo capítulo 17, versículo 24 en adelante. Mateo 17, 24 dice: los que cobraban preguntaron a Pedro: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Les dijo: sí. Ahora, a Pedro le estaban cobrando un impuesto. ¿Cuál era el impuesto? 2 dracmas que tenía que pagar. Recuerde que el Señor Jesús, en su momento, cuando estuvo aquí en la tierra, estaba bajo el yugo opresor del imperio de Roma, los romanos. Era un imperio cruel, sangriento. Era un imperio que crucificaba a la gente que se le oponía. Era un imperio que abarcaba Asia, África e Europa. Y entonces estos romanos se habían enseñoreado de tantas naciones que la gente los odiaba, literalmente. Ahora, el Señor Jesús le van a cobrar los impuestos y le preguntan a Pedro: ¿tu maestro paga impuestos? Y la respuesta de Pedro es sí. Ahora lea por favor conmigo el versículo 25. El Señor le dice esto a Pedro, cuando Pedro le cuenta. Le dijo: y si al entrar en casa Jesús le habló primero: ¿qué te parece, Simón? Le va a hablar el Señor a Pedro. Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Es la pregunta que le formula el Señor. ¿De quiénes los reyes de la tierra cobran los tributos y los impuestos, Pedro? ¿De sus hijos o de los extraños? Versículo 26. Pedro le respondió: de los extraños. ¿Quiénes pagaban tributo? ¿Los hijos de los reyes? No, los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están ¿qué? Exentos. ¿Qué le pasaba al hijo de un rey? No pagaba impuestos. No pagaba impuestos. Pero mire lo que le dice el Señor Jesús. Usted aquí no va a notar una actitud rebelde ante la autoridad. Escúcheme. Nunca en la Biblia usted va a encontrar a un Señor Jesús rebelde, ni promoviendo la anarquía, ni promoviendo el caos, ni sublevándose contra Roma. Nunca, nunca. Porque el Señor Jesús y todo el reino de la luz opera bajo un principio de ¿qué? De autoridad. Ahora, el hecho que el Señor Jesús acatara la norma no significa que estuviera de acuerdo con la norma. Él le dice: los hijos de los reyes no pagan impuestos, ¿están qué? Exentos. Pero mire la respuesta del Señor. Versículo 27. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo y ábrele la boca, y hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti.
El Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿sabes qué? Yo soy el hijo del Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Aún así, pagaré los impuestos mientras viva ¿en dónde? Aquí en esta tierra. Así que Pedro lo manda al primer cajero automático de la antigüedad. Vaya al mar, saque un pez, hallarás un estatero. El estatero, recuerde que al Señor le están cobrando 2 dracmas por Pedro, 2 dracmas por el Señor. Saca un estatero, una moneda que corresponde a 4 dracmas, y ve y paga tus impuestos y paga también ¿qué? Los míos. Ahora, si el Señor Jesús fuera rebelde, hubiese dicho, yo soy el Hijo de Dios, ¿qué les pasa? Los romanos no merecen que le demos nada. Tan dura que está la situación para darles el dinero a ellos. Pedro, vamos a buscar un contador torcido que nos lleve unas cuentas ficticias para no declarar. Vamos a sobornarles dándoles menos dinero. Eso hubiese hecho un Señor Jesús ¿qué? Rebelde. Un Señor Jesús que incitado por una aparente justificación para ser rebelde. Pero ¿sabe? Habían todos los argumentos para odiar a Roma. Sin embargo, el Señor Jesús pagó sus impuestos y obedeció. Hay gente que dice, yo no pago las multas. Yo busco la forma de hacer mis vueltas. Hay gente que dice, es que los guardas son muy corruptos. Es que el gobierno no se lo merece. Rebeldes. Ahora, le voy a poner otro ejemplo de la vida del Señor Jesús. ¿Sabe? Al Señor Jesús también, dice Lucas capítulo 20, versículo 22, le hacen una pregunta acá. Ya lo vimos con el tema de las 2 dracmas. Pero en Lucas 20 ahora le van a cobrar otro impuesto, que era el impuesto al templo. Y a mí me sorprende la actitud del Señor Jesús. Voy a leerlo, Lucas capítulo 20, voy a leerlo desde el versículo 21. Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Primero, la lisonja. Ahora le hacen esta pregunta en el versículo 22. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Aquí ellos están preguntándole al Señor, ¿damos o no damos a César? ¿Quién eran los Césares? Los emperadores. Ahora dice el versículo 23, mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondieron y dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que se maravillaban de su respuesta y callaron. ¿Sabe algo? Aquí yo noto de nuevo al Señor Jesús obedeciendo la autoridad. Escúcheme, Él no está cuestionando. Los césares eran malvados. De hecho, cuando en la Biblia dice de caminar la milla extra, había una norma, había una ley que el romano, recuerde que los romanos construyeron calles adoquinadas para movilizar sus tropas por todo su imperio. Recuerde que hay un dicho que dice que todos los caminos nos llevan a Roma. ¿Por qué? Cuando usted sale de una ciudad y usted ve 300 kilómetros para Bogotá, 295 kilómetros, 200 kilómetros, 150, esa medición se la inventaron los romanos. Así que usted salía a cualquier camino principal y ahí te decía a cuántas millas quedaba Roma. Salías a cualquier camino. Ellos hicieron no solo los adoquines, las calles pavimentadas para ser más rápida la movilidad, sino que hicieron esa medición. Y había una ley romana que si un romano venía cargando algo, traía algo en su espalda y veía a otro que no era romano, por ley, esa persona tenía que llevarle esa carga una milla. Tenía que llevársela, le gustara o no. Y el Señor Jesús dijo, si te ponen a cargar una milla, llévalo 2. ¿Usted ve algún comentario aquí de rebelión contra Roma?
¿Usted ve aquí algún comentario de resentimiento a la autoridad? ¿Usted ve aquí a un señor incitando a sublevarse a la gente? En absoluto. Porque le quiero contar que los hijos de Dios, los hijos de la luz, los hijos del reino de los cielos, nos tenemos que mover bajo un principio de obediencia. Ahora, obedecer no siempre me va a gustar. Mentiroso sería. No me va a gustar. Pero por injusto que me parezca, cuando yo obedezco, estoy alineado con Dios. ¿Y sabes qué hace Dios? Dios se encargará de bendecirte a ti, pero también se encargará de poner en su lugar a aquella autoridad. Te voy a decir algo más para que oremos. Hubo un rey llamado Saúl. Saúl fue el primer rey que tuvo Israel. Una gran característica de Saúl es que fue rebelde. Primera de Samuel capítulo 15 versículo 10 y 11, Dios le dice esto al profeta Samuel hablándole de Saúl. Le dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda la noche. ¿Qué dice Dios? Me pesó haber puesto a Saúl. Sí, lo puso Dios. Saúl fue un rey elegido por el hombre, permitido por Dios. Pero Dios dijo, me pesa. Y yo sé que Dios, cuando mira a nuestros mandatarios, puede pensar tal vez igual. Cuando mira a los mandatarios del planeta, puede pensar igual. Pero el único que podrá juzgar ese asunto es Él. No te metas en problemas, no te metas en líos. Deja que uno superior juzgue. No te resientas. Qué dolor me da a mí ver el pueblo destruyendo al pueblo. Ese no es el camino. Esa no es la solución. Esa no es la respuesta que necesitamos. Yo creo que en lugar de salir a la calle a destruir lo que luego tendremos que pagar nosotros mismos con más impuestos, yo creo que hacemos más orando. Yo lo creo. Yo creo que Dios puede hacer lo que tenga que hacer. ¿Sabe? El alcalde de Bogotá, Peñalosa, en días pasados dijo que la manifestación de anarquía que hubo el jueves en horas de la noche y en la tarde en Bogotá y el fin de semana, los arreglos van a costar más de 20.000 millones de pesos. Cada puertica esa de Transmilenio vale entre 1 y 5 millones de pesos cada puerta. 20.000 millones de pesos. ¿Y sabe de dónde va a salir esa plata? De nosotros. Así que yo le quiero instar y animar en esta hora a que si estás en desacuerdo, que es bien, si no compartes, es entendible. Si no estás conforme, ores a Dios. Oremos al Señor. Creo yo que allí está la verdadera respuesta y esa será la verdadera salida. Vuelvo y te digo, me duele ver muchachos jóvenes como Dylan que murieron absurdamente, pero también me duele ver la otra cara de la moneda, policías que quedan sin ojos o quedan postrados. Esa no es la solución. Yo te invito a que en esta hora vamos a orar. Y vamos a pedirle a aquel que todo lo puede, que tenga misericordia de nuestro país. Señor, la Biblia en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2 me dice que debo hacer oraciones por las autoridades. Dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas y oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador.
Hoy quiero hacer una oración, Dios, delante de ti y en unión con los oyentes, por el presidente Duque, por los que están en eminencia, por nuestro gobernador, nuestra gobernadora, por nuestro alcalde, el entrante Jorge Iván, el saliente Armitage, para que los ayude, Señor, para que ellos en su corazón haya justicia, haya temor a ti, para que los ayudes a tomar buenas decisiones, para que si hay algún velo sobre ellos que no los deja ser asertivos, se los quite, Señor. Oro por las autoridades que tal vez han cometido injusticias. Oro por las autoridades que tal vez han sido excesivos en cosas, para que los ayudes a tener un equilibrio, Señor. Oro para que en Colombia se levanten funcionarios que no amen la corrupción, sino que entiendan que el significado de la política es servicio. Oro por mi país para que no haya más derramamiento de sangre. Y te doy gracias porque tú eres el que quitas y tú eres el que pones, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que soñé, yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser.